Diga conmigo, mi lugar seguro. En Génesis capítulo 12 tenemos una de las historias más sorprendentes que se pueden dar en la Biblia. Me estoy refiriendo a la historia de Abraham. Busquen su Biblia Génesis capítulo 12, versos 7 en adelante. Abraham, sin lugar a dudas, es uno de los personajes más extraordinarios que la Biblia nos da. Y en el capítulo 12 viene relatando la historia de Abraham. En el versículo 7 dice: y apareció Jehová a Abraham, y apareció Jehová a Abraham, y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte, al oriente de Betel, y plantó su tienda, teniendo Betel a occidente y Jai a occidente. Y edificó allí altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová. Saquen la presentación, por favor, distrae a todos. Fíjese que se le apareció Jehová. Y se apareció de una manera fuerte. Abraham venía saliendo de Ur de los Caldeos. Y entonces yo le quise preguntar a la inteligencia artificial qué opinaba de Abraham. Y me pasé como que yo, sin saber, le pregunté entonces a la inteligencia artificial: ¿quién es Abraham? Y la inteligencia artificial me dijo que Abraham es considerado una figura central en el judaísmo, en el cristianismo y en el islam. Se lo conoce como el padre de la fe por su profunda confianza y obediencia a Dios. Incluso cuando se le pedía algo difícil o desconocido. Su ejemplo de fe ha sido fundamental para estas tres religiones monoteístas. Así me explica la inteligencia artificial de quién fue Abraham. Me dice que esa figura central de estas tres religiones, que nuclean tres religiones, es una figura central y es conocido y respetado por estas tres religiones como el padre de la fe. Entonces yo me puse a hacer cuentas, me puse a sacar cuentas. Según el Instituto de Seguimiento de Religiones y Creencias, muy conocido y muy serio al respecto, dice que en el mundo hay alrededor de 2.500 millones de cristianos. En todas sus expresiones. Todas las expresiones del cristianismo cuentan con 2.500 millones de adhesiones. Mientras que el Islam, en todas sus manifestaciones, concentra 1.900 millones de personas. Pero dice que el judaísmo solo concentra 15 millones de seguidores. Pero si yo haría un cálculo matemático, estaríamos diciendo que alrededor de 5.000 millones de personas tienen una misma creencia en un personaje. El mundo se considera que hoy cuenta con 8.000 millones de habitantes. 8.000 millones. Quiere decir que si yo hago un cómputo de las 5.000 millones de personas que consideran que Abraham es el padre de la fe, quiere decir que alrededor del 60% de la población mundial reconocen a este hombre. Algo tendremos que aprender. Si el 60% de todos los habitantes sobre el planeta Tierra dice que Abraham es el padre de la fe, allá vamos. ¿Cuántos dicen amén? Nadie llega a ser padre de la fe por un acto excepcional o una creencia en particular. No se logra este título simplemente por un simple creer. O sea, Abraham no se convirtió en el padre de la fe porque un día dijo creo. Esa emoción, ese estado.
No es que Abraham se transformó en el padre de la fe por un simple creer, producto del coraje o la desesperación. Porque mire, mi hermano, hay veces que creemos porque decidimos creer y hay veces que creemos porque solo tenemos coraje para creer y no tenemos otra alternativa. ¿Cuántos dicen amén? A mí muchas veces, allá en los años 90, me preguntaban, ¿por qué crees vos que Dios prospera a la gente? Porque no tenía otra alternativa. Porque yo creía o reventaba. ¿A usted nunca le pasó eso? Es como que hay una instancia donde o crees o crees. Frente a una sala de operaciones, no he visto un incrédulo que no crea. Frente a una situación que no pueden manejar, los he visto temblar. Los he visto decir, pastor, por favor, ore por mí. Cuando en su sano juicio nunca hubieran aceptado una sola mención de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Hay momentos que decidimos creer y hay momentos que creemos porque no tenemos otra alternativa. Ahora, Abraham no se transformó en el padre de la fe simplemente porque un día decidió creer, no. Fue un caminar, diga conmigo, un caminar. Un aprendizaje constante, diga conmigo, un aprendizaje constante. Fue llorar, sostener, retroceder si era necesario cuando todo se caía. Fue un sube y baja. Fue buscar una relación que solo se logró construir a través del tiempo. No, mi amigo. Creerle a Dios no es un acto vocacional. Creerle a Dios no es simplemente una emoción. Para que Abraham se transforme en el padre de la fe, este hombre la sudó años. Lloró, gritó, clamó, subió, bajó. Eso no me lo dijo la inteligencia artificial. Eso me lo dijo The Bible. Entonces empecé en una conversación con ella. Le digo, creo que te estás olvidando algunos detalles. ¿Cuáles? Me dice. Que Abraham se recibió del padre de la fe en una instancia que habían pasado muchos años, exactamente más de 25. Porque a la edad de 75 años salió de Aram, pero a los 99 tuvo Isaac. Tuvieron que pasar unos cuantos años. Pero siendo Isaac de adolescente, la Biblia nos cuenta otra cosa. Que un día Dios quiso probarlo. Quiere decir que la vida de Abraham, para transformarse en un hombre de fe, fue un hombre tratado. Y dígalo con ganas, porque si no termino el mensaje acá. Fue tratado. A corazón abierto. Mucha gente viene a la iglesia pensando que Dios es el Dios aladino. Frotamos la lámpara, sale y nos dice, ¿qué querés, hijo mío? 3 deseos, acá los tenés. Me ha impactado las veces que Dios me dijo, yo tengo todo el dinero que vos necesitas, pero no te lo doy. ¿Cómo se puede ser? Señor, yo te creo, Señor, yo creo en lo que vos vas a hacer, yo te creo. Pero el problema no era lo que yo necesitaba. El problema es que yo necesitaba conocerlo. Nadie llega a ser padre de la fe por eso. Así se lo conoce a Abraham como el hombre cuya fe es digna de imitar. Y aunque categóricamente la Biblia no le da el título de padre de la fe, eso es lo que le dije a la inteligencia artificial. ¿De dónde sacaste que la Biblia dice que Abraham es el padre de la fe? No hay un solo versículo que lo diga. Y quedó así. Y entonces inmediatamente, ¿por qué este testarudo? Es como el... Iba a decir como los que están de campamento, no. Y me dijo, pero da a entender, pero no lo dice. La Biblia no dice que Abraham es el padre de la fe. La Biblia dice que Abraham es el padre de todos los que creemos. Que es muy diferente. Es el único caso que Dios en persona, cuando habló de él, lo trató de su amigo. En todo el Antiguo Testamento, ningún ser humano recibió ese título, ninguno.
2000 años de historia bíblica. Que cuando Dios tuvo que hablar de Abraham, dijo, Abraham, mi amigo. Lo dijo Dios. No lo dijo Jeremías, no lo dijo otro, lo dijo Dios. Tuvimos que esperar 2000 años para que esta frase se vuelva a escuchar. Cuando Jesús, cuando está por despedir a los discípulos, le dice, vosotros sois mis amigos. 2000 años de historia bíblica para que se vuelva a decir las mismas palabras. Dios dijo, descendencia de Abraham, mi amigo. Y Jesús despidiendo a los discípulos diciendo, vosotros sois mis amigos. ¿Cuántos quieren ser amigos de Dios? ¿Cuántos quieren ser amigos del más grande de todos los grandes? ¿Cuántos quieren ser amigos del banana? Decime. ¿Cuántos quieren ser amigos del que tiene la Black más poderosa de la tierra? La Black, la tarjeta negra. Pues, por si no la conocés, ya vas a llegar. Decirle que tenés al lado, ya vas a llegar. ¿Cuántos quisieran ser amigos del que tiene todo el poder para sanar, restaurar, levantar, liberar al oprimido y zara? ¿Cuántos? Permítanme, por nobleza, a leerle todo el versículo. Porque a nosotros nos encanta leer versículos que nos enfatizan y nos gustan. Pero Jesús, cuando en San Juan, capítulo 15, dijo, vosotros sois mis amigos, dijo, si hacéis todo lo que les mando. Chalay, my brother. Open de tranquera. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no más llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Los he llamado amigos, porque todas las cosas que escuché de mi padre se las he dado a conocer. Josafat fue un gran rey de Judá, y un día se le amontinaron 3 naciones poderosísimas sobre la tierra. Amón, Moab y todo lo que andaban dando vuelta por ahí. No, lo tengo anotado, lo tengo. Moab, Amón y Amonitas. Y dice que estos ejércitos vinieron a usurparle su tierra. Y entonces Josafat, que era un rey joven, y me encanta eso, porque era un rey que apenas asumió con 18 años, dice que buscó a Dios con todo su corazón y restauró el temor a Dios en la nación, y de repente le cae esto. Y entonces dice la Biblia que Josafat agarró y se fue a la casa de Dios. ¿Cómo me gusta esa expresión? Corrió a la casa de Dios, y dice que se paró en el altar con todo, llamó a todo Israel y se paró en el altar, y dice que oró al Señor. Y dice que cuando él oró, dijo, Jehová Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista, Dios nuestro? ¿No echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y se la diste a descendencia de Abraham, tu amigo? ¿Cómo lo conocía la gente a Abraham? Como el amigo de Dios. Hasta el rey le decía, Abraham, tu amigo. No, Abraham no era cualquier cosa. De hecho, que cuando Santiago, el apóstol Santiago, tiene que hablar de Abraham, permítame tomarme unos minutos para hablarle de todo lo que la Biblia dice de Abraham. Tengo por lo menos, no sé, pero tengo bastante material. Santiago, el apóstol, cuando tiene que hablar de Abraham, dice Santiago que la fe se perfeccionó por sus obras. Y dice Santiago que no solamente la fe se perfeccionó, sino que le fue contada por justicia porque le creyó a Dios. Ahora, Santiago dice que la fe de Abraham se perfeccionó. Quiere decir que la fe de Abraham al principio no era la misma que al final. Diga conmigo, se perfecciona. Y yo llevo 40 años trabajando con Dios y me doy cuenta que Dios me sigue trabajando. Santiago no solamente dice eso, sino que el concepto de Dios de Abraham. A mí me encantaría que Dios piense así de mí. Dios había resuelto liquidar a Sodoma y Gomorra, ¿se acuerdan? Y entonces dice que van los tres ángeles.
Qué curioso, 3 ángeles. Le van a anunciar a Sara que iba a tener un hijo. Sara se mató de la risa, obviamente. Y se mató de la risa y tenía fundamentos. Porque dice que a ella le había cesado la costumbre y ya no tenía deleite. No me la imagino a Sara a esa altura del partido teniendo una noche de romance y pasión. No sé cómo hizo Dios, pero dice que ella dijo, ahora volveré a tener deleite. ¿Ya me jubilé? Sí, reíste, no hay problema. Entonces dice que cuando los ángeles le fueron a decir eso, y dijo, ¿por qué se ríe Sara? Y usted conoce el relato, dice, bueno, ya que estamos acá te vamos a anunciar algo, voy a destruir Sodoma, ya esto es imposible. Y entonces dice la Biblia que Dios dijo, escuche bien, encubriré yo lo que he de hacer a Abraham, encubriré lo que voy a hacer habiendo de ser en Abraham una nación grande y fuerte, habiendo de ser bendecida en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé, mira lo que dice Dios, yo sé que Abraham va a ser fiel. Y que va a mandar a sus hijos a que lo sean. ¡Qué hombre extraordinario! Cuando Pablo tiene que hablar de él, se deshace de elogios. En Romanos dice que Abraham creyó en esperanza contra esperanza. Que él no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que ya estaba muerto, sino que él se fortaleció convencido de que Dios lo iba a hacer, y entonces dice Abraham es padre de todos nosotros. Cuando en Gálatas tiene que escribir sobre Abraham, el apóstol San Pablo dice que todos los que creemos somos bendecidos con el creyente Abraham, dándonos a entender que todos los que somos capaces de creerle a Dios heredamos las mismas promesas, los mismos pactos que Abraham. En una iglesia normal aplauden. Yo encuentro a los cristianos que andan diciendo, ¿sabes por qué los judíos son bendecidos? ¿Usted nunca lo escuchó esto? ¿Sabes por qué los judíos son bendecidos? Pasa lo que pasa. Por el pacto que Dios hizo con Abraham. ¿Y nosotros? Pablo dice a los Gálatas que los que creemos heredamos el pacto de Abraham. Quiere decir que cuando Dios le dijo a Abraham, te bendeciré y serás bendición. No le dijo serás de bendición. Esa es la muletilla evangélica. Serás de bendición. No dice eso. Dice te bendeciré y serás bendición. ¿Qué significa? Que cuando un hijo de Dios es bendecido, lleva y trae bendición. Lleva y trae donde está parado, es bendición. Denle un fuerte aplauso a Dios por eso. Bendición. Hebreos. Vamos a suponer que Pablo escribió Hebreos. Cuando en el capítulo 6 habla de él, dice que Abraham heredó las promesas con paciencia. Diga conmigo, paciencia. Hay que tener en este país hay que tener mucha, pero mucha. ¿Cómo se heredan las promesas? Con paciencia. Entonces Pablo escribe a los hebreos y le dice, y lo cita en 2 oportunidades en el mismo libro. Es muy raro que en un libro haga mención de un personaje 2 veces iguales. En el capítulo 6 dice que Abraham heredó con paciencia las promesas y que Abraham, cuando recibió el juramento de Dios, se recibió del padre de la fe cuando Dios le pidió a Isaac el tesoro más grande que él tenía, lo que luchó tantos años, lo que tuvo en sus manos después de tantos años de creer. Un día Dios le dijo, quiero a tu hijo Isaac, al que ama, quiero que me lo dé, no quiero competencia con él. No hay competencia con él. ¿Cómo se le puede ocurrir a Dios eso? Y encima Dios es bastante caprichoso porque dice que Dios se le apareció a Abraham y le dijo, Abraham, heme aquí, dice Abraham, quiero que vayas a la tierra de Moriah y me ofreces a tu hijo en sacrificio. Era una contradicción porque en aquella época las religiones pagaban, ofrecían los niños en sacrificio. ¿Cómo Dios va a pedir esto? Yo no lo veo a Abraham cuestionando y diciendo, ¿cómo me vas a pedir esto? Esto no está bien. Pero lo que es peor es que le dice, quiero que me lo ofrezca en tierra de Moriah, que tenían que caminar 3 días para eso. ¿Por qué Dios no se lo pidió en el momento? ¿Por qué no le dijo, quiero que agarres a tu hijo y lo sacrifiques ahora mismo? Porque en un acto es como que Abraham hubiera agarrado, lo hubiera casado y chau, se terminó.
Dios dijo, quiero que pienses la decisión. Y te voy a dar 3 días para que pienses. Ayer anteayer Trini nos dio una regla extraordinaria, pensar en lo que pensamos. Me encantó, Trini, cuando hablaste de que las emociones son el resultado de los pensamientos. Y es un error tratar las emociones si no tratamos los pensamientos, porque las emociones son producto de lo que pensamos. Abraham, sí señor, quiero que agarres a tu hijo y me lo lleves a Moriah y me lo ofrezcas allá. 3 días de camino, dice que caminaron 3 días. Yo me lo imagino a Abraham despidiendo a Sara y decirle, Sara, sí, me voy con el nene, sí. El saco a crochet que estás tejiendo, déjalo. Porque no sé si vuelvo. 3 días de camino, asimilando la idea. Dios no quiere hijos arrebatados. Estoy cansado de ver al pueblo evangélico en un arrebato constante. Dios quiere hombres y mujeres de convicción, que sepan lo que están haciendo. Y dice la Biblia, y lo cuenta Hebreos, que cuando Dios vio que Abraham era capaz de ofrecerle hasta lo que más amaba, dice que Dios lo detuvo, porque Dios no iba a permitir eso. Dios lo detuvo y le dijo, Abraham, no toques al muchacho, porque ahora he visto que temes al Señor. Y por cuanto hiciste esto, Abraham, yo te juro que te voy a prosperar. ¡Te juro! En el libro de Hebreos, Pablo dice que Dios no pudiendo jurar por otro mayor. Porque los juramentos siempre se hacen por otro mayor. ¿Cómo es la gente cuando jura? Dice, te juro por mis hijos. Te juro por el cielo, por la luz que me ilumina. Queda ciego el tipo. Yo te juro. Entonces dice que Dios, cuando vio ese acto de entrega, ahí se recibió Abraham del Padre de la Fe, inteligencia artificial. Se cree que Isaac tendría 16 años, 18 a lo máximo, porque dice que era muchacho. Quiere decir que si le sumo los 25 años de promesa más los 18 años, estamos hablando de 45 años de caminar, de creer y caer, de estar arriba y estar abajo, de dudas. ¿Y si Dios se equivocó conmigo? ¿Y si Dios a mí no me quiere bendecir? Yo te escucho, Ángel, yo te escucho que Dios lo hizo. ¿Y si Dios no lo va a hacer? ¿O cuántas veces fuiste a una sala de operación pensando que Dios iba a poner su mano y no lo hizo? Las mismas veces que Sara desde el baño le gritaba, nada, y él decía, mañana. Esperanza contra esperanza. ¿Cómo es eso? Cuando se cae una esperanza se levanta otra. Si Dios no lo hizo este año, lo va a hacer el año que viene. Dice que Dios le juró. Yo he llorado horas con ese versículo. Porque dice que Dios no pudiendo jurar por otro mayor, o sea que Dios se levantó de su trono y dijo, mira lo que está haciendo este muchacho, hay alguien más grande que yo, hay otro poder más grande que yo, y como no encontró a nadie más poderoso que él, le dijo a Abraham, Abraham, yo te juro por mí mismo que te voy a prosperar. Ese mismo escritor dice que esa promesa también es mía. Dios te juró prosperar, Dios te juró bendecir y lo va a hacer. Denle un fuerte aplauso a Dios por eso. Termina la lista de Hebreos 11. Para tomar algunos versículos, nada más. ¿De quién estamos hablando? Termina la lista de Hebreos 11 diciendo que Abraham, por la fe, siendo llamado, obedeció. Siendo llamado, obedeció. Y salió sin saber a dónde iba. Le alcanzó con escuchar la voz de Dios para obedecer. Yo quiero decepcionarlos. Una vez yo estaba acá en el entrepiso, apenas habíamos inaugurado y vino una hermana que yo sé que me ama y mucho. Y me dijo, pastor, ¿sabe por qué estoy tan tranquilo en esta iglesia? Porque yo sé que usted sabe lo que hay que hacer. Y yo dentro de mí le dije, no siempre lo sé.
pero tengo claro hacia dónde ir. Y no estoy averiguando a dónde ir, sé exactamente a dónde ir. Yo te voy a bendecir, Abraham. Abraham, como tutor, como modelo, hace bien el Islam en creer en él. Hace bien, yo hace poco estuve ahí, ellos te hablan de Abraham de una manera como los judíos hablan de Moisés. Y te hablan de nuestro padre Abraham. Y los cristianos te hablan de Abraham, pero pocos conocen que el creer a Dios, el título del padre de la fe, llevó años. Así que usted va a abrir su Biblia otra vez y quiero que va a tener su Biblia abierta en Génesis capítulo 12. Quiero hacerles una pregunta. Menos mal que la presentación no anduvo, porque capaz que te iba a chocar. Entonces ahora te la voy a decir, va a sonar más fácil. Te pregunto, ¿qué te mueve? ¿La fe o el hambre? Repito, ¿a usted qué lo mueve? ¿La fe en Dios o el hambre? En Génesis capítulo 12, ya vimos en el versículo central que Abraham en el altar recibió la tierra y la promesa de Dios y ahí estableció sus carpas. Pero acto seguido en el versículo 10 dice, hubo entonces, ¿qué cosa? Dígame usted. Hambre en la tierra. Pare, míreme. Hambre. Hambre es lo que hay acá. Esta gente no sabe lo que está diciendo, pero dice que acá, en la tierra, ¿qué hubo? ¿Qué hubo? O sea que no sería una novedad decir que en Argentina hay hambre. No aplicaría. Porque dice que en la tierra hubo hambre y entonces descendió Abraham a Egipto para morar allá porque era grande el hambre en la tierra. Punto negativo para Abraham. ¿Cómo que se movió por hambre si estaba en la tierra que Dios le había dado? ¿Cómo que cambió de posición si él ya estaba en la tierra donde Dios lo estableció? La Biblia nos dice que Abraham llegó a la tierra de Canaán, a la tierra que Dios le prometió. O sea, estaba en su tierra y Dios estableció que Él te iba a bendecir en la tierra que Él te da. Ahora resulta ser que hubo hambre y entonces ¿qué hizo Abraham? Se movilizó. ¿Por qué se movió? ¿No es el superhéroe que le estoy contando de la fe? ¿Cómo? Me parece que Pablo se olvidó de esto. ¿Cómo es posible si el padre de la fe, el que me va a enseñar fe, cuando hubo hambre, rajó? El tipo se las tomó. ¿Cómo me respondería usted esa pregunta? Es fácil. ¿Sabe usted por qué se movilizó? Es porque somos vulnerables ante la necesidad. Ante la necesidad del ser humano es vulnerable. Y cualquier cosa puede soportar menos la necesidad. El golpe más duro que recibió Jesús fue por el hambre. Dice la Biblia que Jesús ayunó 40 días y estaba en el desierto, pasados los cuales tuvo hambre. El Jesús ese que usted lee tenía hambre. Como su marido más o menos cuando viene de trabajar. Yo siempre le recomiendo, no le hable a su marido cuando viene de trabajar. Déjelo que se atore con un sándwich frente a la heladera. No le voy a repetir el chiste. Pero dice que Jesús, pasados los 40 días, tuvo hambre. ¿Cuál fue el primer golpe que le tiró Satanás? Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se convierten en pan.
¿Por dónde lo atacó? Por el hambre. ¿Por dónde más el diablo te ataca? Por la necesidad. Y frente a la necesidad, hermanos, si tenemos que ir al Gauchito Gil, vamos. Vamos. Hasta por las dudas le entramos. Nuestras creencias se desvanecen exactamente al ritmo de nuestras necesidades. Y entonces yo creo y soy fiel y yo, bla, 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 pero cuando viene la necesidad, el telegrama, la falta de, nos volvemos misteriosos, pensativos. Nos sentimos que somos filósofos de la vida y hay que ver, hay que ver. Dice que Satanás lo atacó por el hambre. Y Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué está diciendo Jesús? Yo puedo con tu hambre. Yo puedo con tu necesidad más extrema. Pero yo quiero saber si en el hambre me crees o te vas a ir. O te vas a escapar de Dios, de la iglesia, de todo lo que crees. Vas a agarrar un bollo y lo vas a tirar al tacho de basura. ¿Qué pasa cuando tenés hambre? Y no tenés soluciones. Dios me dijo, te necesito 20 años recorriendo el mundo. Y yo le dije, sí, Señor. Y teníamos hijos muy chiquitos. Y Dios me retó y me dijo, te necesito recorriendo el mundo, quiero mostrarte algo. Y entonces yo dejé absolutamente todo y durante más de 20 años, 25 años, recorrí el mundo. Dios hizo un pacto conmigo y me dijo, no te preocupes por lo tuyo, yo me voy a ocupar de lo tuyo. Y entonces yo me subía a un micro, me bajaba de un micro, me subía a un avión, me bajaba de un avión, me subía al ferry, y así fue mi vida. He recorrido este país palmo a palmo, desde Formosa a Tierra del Fuego. He recorrido Latinoamérica, donde Dios me llamaba, ahí iba. Y le predicaba a los pobres y a los grandes, le predicaba a los reyes, a los presidentes de la nación. He ministrado en gabinetes de gobierno como Perú, como Uruguay, como Chile. He estado ahí honrando. Dios me puso en esos lugares de privilegio y ahí anduve por el mundo y yo nunca pedí un centavo y Dios siempre diciéndome, yo me ocupo de tus finanzas. Estaba en Chaco Castelli. No sé si usted fue alguna vez Chaco Castelli. No se lo recomiendo, salvo una extrema necesidad. Allí estaba, yo no tenía teléfono, mi mujer estaba en casa aquí y nosotros estábamos edificando. Estábamos edificando nuestra casa, nuestra humilde casa. Y resulta que en un acto de fe, de esos que te agarran, le digo a mi hermano mayor, quiero que rompas todo porque vamos a hacer la planta alta. Y entonces Carlos me dijo, mira que si rompo todo, si no pones el techo, el agua te va a filtrar por todos lados. Le dije, quédate tranquilo. Dios proveerá. Y me fui al Chaco. Y entonces a mí me daba mucha vergüenza, aunque usted no le crea, yo soy muy vergonzoso. Y yo, francamente, yo voy a la casa de mi mamá y necesito un vaso de agua y le digo, Ceci, pedile un vaso de agua a mamá. No como el desubicado de David, que como hoy está le puedo pegar, él abre la heladera, se sirve. Yo no. Y entonces a mí me daba vergüenza pedirle al pastor que me preste el teléfono porque yo quería saber cómo estaba mi esposa con su hija. Yo llevaba una semana predicando a los aborígenes del impenetrable Chaco y Santiago del Estero. Yo estaba ahí en Castelli haciendo base. Un calor, hermano. Usted se arrodillaba a orar y se paspaba, Dios. Y entonces yo le decía, Señor, guarda mi familia, guarda mi familia, guarda mi familia. Y llamo. Y un día no aguanté más, le dije al pastor, ¿me prestás el teléfono? Quiero llamar a mi esposa. Me dijo, ¿cómo no? Y me da el teléfono. Yo llamo, Ceci, ¿cómo estás? Rápido, que esto cuesta plata. Y me dice, bien, bien, bien. ¿Viste cuando tu esposa te dice, bien, bien, bien? No te quiere contar. ¿Qué pasó? No, no te preocupes. ¿Qué pasó? Bueno, mira, acá hubo un aguacero, cayó una tormenta que tengo agua más adentro de la casa que afuera. El techo. No te hagas problema. El Señor va a proveer.
Me vuelvo a Buenos Aires y yo al otro día me tenía que ir a Uruguay, a una ciudad de Uruguay llamada Yun, un lugar que amo profundamente. Y allá en Yun me esperaban una semana de prédica todos los días. Y entonces yo llego y encuentro el desastre en mi casa. ¿Viste cuando te entra agua, toda el agua? El ropero lleno de agua, toda la ropa mojada, toda una cosa así. Y mi esposa me dice, ¿y vamos a ir a Uruguay? ¡Vamos a ir a Uruguay! Y me fui a Uruguay. Y yo toda la mañana le decía al Señor, Señor, vos me prometiste que te ibas a ocupar de mis cosas. Yo no iba a ir a decirle a Jorge, fíame el techo. Con todo el amor y confianza que le tengo, porque es un hermano de la vida, yo no diría eso. Y entonces sí, yo le dije a Jorge, ¿cuánto necesito para techar? Necesito el presupuesto. Y él me pasa y me da $1,470 para comprar las tejas. Yo hablé en lenguas una semana, dije, para mí era un palo verde. No me voy a predicar Uruguay. Y yo confiado. Pero no hubo un solo día que yo no pensé en el techo de mi casa. Y prediqué toda la semana. Dejé mi vida. Venían con micros de todas las ciudades. Yo me encerraba 8 horas con el Espíritu Santo y dije, Señor, úsame. Y ahí yo veía la gloria de Dios. Y entonces cuando yo volvía a la noche y dejaba la Biblia en mi habitación, me arrodillaba y le decía, Señor, no te olvides del techo. Yo terminé de predicar el último domingo. El lunes era un día de descanso, el martes volví a Buenos Aires y los hermanos me dieron una ofrenda. Y yo vi que en ese sobre había una ofrenda, pero no era lo que yo necesitaba. Y entonces, por primera vez en mi vida, nunca lo había hecho, por primera vez en mi vida agarré el sobre de la ofrenda, me arrodillé y dije, Señor, si vos sos mi proveedor, en este sobre tienen que haber $1,470. El techo. Lo abrí y no llegaba ni al 20%. Entonces tiré el sobre y dije, Señor, no te he mezquinado nada. Te di mi vida, te doy mi vida, mi techo. Se cae la casa. No me dejes así delante de mi esposa y delante de mis hijos. Y me quedé ahí. Y de golpe se escucha mi puerta. Se golpea la puerta. Y el pastor del otro lado, a quien amé, Ángel, aquí hay alguien que te busca. Me sequé las lágrimas como pude y salí. Le digo, ¿qué pasa, pastor? Allí afuera hay un hombre que quiere verte. Cuando salgo encuentro a un paisano con una bicicleta oxidada, con un pantalón de esos bombachas y agarrado con un broche. Un hombre de campo, un peón de campo. Y con la boina de campo. Me mira y me dice, pastor, lo escuché 7 días a usted. Nunca en mi vida recibí lo que recibí. Y hace más de 5 años que con mi esposa, casi 7 años con mi esposa ahorrábamos un dinerito y le dijimos a Dios que ese dinero se lo queríamos dar a un hombre de Él. Aquí está, pastor, yo le quiero regalar, le quiero ofrendar, quiero darle este sobre a usted. Y yo le dije, de ninguna manera yo no voy a aceptar eso. Y escucho al pastor de atrás que me dice, no seas necio, recibilo. Yo volví con ese sobre a mi cuarto. Y le dije, si sos mi proveedor, en este sobre tiene que haber $1,470. En ese sobre, en billetes de 20 y en billetes de 50, había exactamente $1,470.
No te transformas en padre de la fe porque crees una noche de emoción. No te transformas en un hombre y una mujer de fe porque simplemente la presión te desborda. Te transformas en un hombre y en una mujer de fe cuando sos capaz de creerle a Dios, pase lo que pase, venga lo que venga. ¿Qué te mueve? ¿El hambre o la fe? Jesús nos dio una solución para eso. Dijo, no se afanen. Es tan sencillo como eso, no se afanen. No se afanen que han de comer, que han de vestir. No se preocupen tanto por el mañana, yo estoy en el mañana. Y en nuestro país, cuando nuevamente somos azotados y golpeados una vez más con una crisis económica, yo le pregunto a la iglesia, ¿qué te mueve? El hambre o la fe en tu Dios. Entonces el viernes cuando salía un muchacho vino y me dijo, es tiempo de emprender, sí que es tiempo. Y este viernes voy a decir cómo se hace. Por si quiere, porque he aprendido a depender de mi Dios. Pase lo que pase. Dijo, no se preocupen tanto por el día del mañana. Abraham tuvo que aprender esta lección. Ahora vaya conmigo al verso 11, porque este padre de la fe empezó a caminar por la senda de las medias verdades. Porque queda feo decir mentira. Entonces, ¿usted me da 10 minutos más o quiere que termine acá? En el verso 11 dice, y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, capítulo 12 de Génesis, verso 11, y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer, he aquí ahora conozco que tú eres una mujer de hermoso aspecto, viejo sinvergüenza, mira cuando se dio cuenta. Cuando la tenía en peligro. Verso 12, y cuando te vean los egipcios dirán su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana. Y zafamos los dos. En realidad no es una mentira, porque Sara era media hermana de Abraham. En aquella época era así. Dice la Biblia, el mismo Abraham, porque Abraham era un hombre que le costaba aprender. Años después, a pesar de esto, lo hizo con Abimelech, lo hizo en tierra de Gerar, también hizo pasar a Sara por su hermana. Y cuando el rey de Abimelech dijo, ¿qué hiciste? ¿Cómo me la haces pasar por tu hermana cuando es tu esposa? Y mire lo que dice el rey de Abimelech, mire cómo cambiaron las cosas, mire cómo eran las cosas. Que el rey de Abimelech dijo, no voy a hacer cosas que yo la tomaba por mujer y traía este pecado sobre mi nación. Entonces Abraham dijo, no, quiero decirle que no es toda la verdad, pero tampoco es toda la mentira. Eso es como cuando declaramos nuestros impuestos. Algún día cuando tenga tiempo le daré mi tesis al respecto. Pero no sea más papista que el Papa. Y entonces ese Abraham le dice, en realidad es hijo de mi madre, pero no de mi padre, o sea, es mi hermanastra. Ella es hija de mi padre, mas no hija de mi madre. ¿Cómo te transformás en el padre de la fe cuando jugás a decir la verdad y la mentira conforme te convenga? Si miento un poquito, zafo. Mi papá, que no era un docto, me dijo, hijo, cuando das tu palabra, más vale que la cumplas. ¿Quién morará en tu monte santo? Dice el salmista, el que aún habiendo jurado en daño suyo, no por eso cambia su palabra. La mentira
la de las patas cortas. Dice la Biblia que Dios aborrece la mentira. ¿Por qué Dios aborrece la mentira? Porque Él es Dios de verdad. Y Jesús dijo que el diablo es padre de la mentira porque no permanece en la verdad. ¿Cómo Dios te va a bendecir si seguís en la mentira? ¿Cómo Dios te va a prosperar si practicás la mentira, el engaño? Míralo a Abraham. Yo creo que Pablo esto no lo leyó. Porque no solamente mintió, sino que siga leyendo conmigo. Verso 13, ahora pues di que eres mi hermana para que me vaya bien. O sea, la entregó. Es capaz de vender a la mujer. Di que mi hermana si yo zafo y de paso me va bien. Parece que Sara estaba buena. Muy buena. Porque dice que los egipcios se volvieron locos cuando la vieron. Y entonces dice que el faraón le dio riquezas y le dio camellos y le dio fortuna por Sara. Diga conmigo, ambición descontrolada. La ambición buena es buena, muchachos. La ambición buena es buena. La ambición que te empuja a crecer, a superarte es buena. El problema es cuando pisás cabeza, cuando sos capaz de entregar a tu madre, cuando no tenés un solo código. ¿Y cómo puede ser que encima les va bien? Y si el infierno está lleno de ricos también. ¿Qué significa eso? Dice la Biblia que le fue muy bien, la ambición lo descontroló y no solamente lo descontroló, sino que cuando salió todo a luz, dice en el verso 16, acompáñenme, e hizo bien Abraham por causa de ella y tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellas, mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sara, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que ha hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste es mi hermana poniéndome en ocasión para tomarla por mujer? ¿Qué está diciendo Abraham? Y Dios cuidó a Sara, la cuidó ahí, la cuidó con Gerar, porque Dios quería un linaje bendito, un principio de los principios. A Sara nadie la podía tocar porque Dios tenía que fundar la genealogía santa donde nacería el Mesías. Verso 20. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham y le acompañaron y a su mujer y con todo lo que tenía y lo sacaron a patadas. ¿De qué te sirve tener si lo que tenés te humilla? ¿De qué te sirven las riquezas si son mal habidas? He visto un mal muy doloroso debajo del cielo y muy común entre los hombres, al hombre que les ha dado bienes y riqueza y todo lo que su alma desea y lo tiene, pero no puede disfrutar de ellas. Porque la disfrutan los extraños. Llámese yerno, nuera, ergo, aledaños. Es por eso que a mis hijos les digo, todos los años nos vamos a ir de viaje los 6 donde quieran, a cualquier parte del mundo. No, papá, no hagas eso. Sí, ¿cómo que no? Si le estoy adelantando la herencia, me la fumo en pipa. Yo he visto gente tan pero tan pobre que lo único que tienen es plata. Miserables de la vida. Que no pueden compartir un bocado de pan con sus amigos porque hasta ellos los estafaron. No tuvieron código ni con sus hermanos. Yo conozco gente que no puede ni siquiera disfrutarlo porque vive escondiéndose por si lo agarran, por si lo encuentran. La Biblia dice que la bendición de Jehová es la que te enriquece y no te añade tristeza. Yo quiero esa bendición. Yo quiero la bendición donde la puedo disfrutar y no se trata si me voy al Caribe o me voy a Mar de Ajó. Se trata si lo que estoy haciendo lo disfruto y lo puedo compartir y no tengo vergüenza y nada me avergüenza porque la gracia de Dios me ha visitado. ¿Cuántos dicen amén?
Yo quiero esa bendición. Morita, no sé dónde estás. Abraham se dio cuenta de que algo hizo mal. Y por un reflejo puro reacciona. Después de un momento de dolor donde pasás por esto, surge en nuestro corazón la profunda necesidad de volver al lugar seguro, donde Dios ya se manifestó en nuestras vidas y necesitamos volver como Abraham para asegurar la fe. Quiero que usted abra su Biblia en Génesis 13. Lo echaron de Egipto, avergonzado por lo que hizo, pero rico. Rico, pero pobre a la vez. Hace unos años atrás conocí a uno de los empresarios más grandes de este país. Yo quiero decirle que este país lo manejan 10 personas sentados en una mesa. Y conocí a uno de esos. En su casa de 2.500 metros cuadrados, lleno de riquezas y de obras de arte evaluadas en millones de dólares. Ese hombre me había escuchado un par de veces y un día me llamó. Me dijo, Ángel, estoy por volarme la cabeza de un tiro. ¿Podés venir a casa? Ahí fui. Ese hombre en esa mesa larga sentado, ¿qué le decís a un millonario así? Me dijo, tengo todo lo que cualquier hombre quiere, pero yo hoy te entrego todo lo que tengo si vos me das una familia como la tuya. Ahí me di cuenta cuánto vale una mujer, un matrimonio en paz, que no te negocien por un techo o por una lluvia. ¿De qué es la vida? Llenarme para mostrar. Yo no soy un idiota. Si tengo, disfruto, pero he aprendido que no necesito tanto. Y entonces ese hombre me dice, yo te doy mi fortuna contra tu familia. Y yo digo, sos un miserable. Sos un miserable. Te estás por volar la cabeza de un tiro y todavía querés negociar. Vos conmigo no vas a negociar nada. Pero yo estoy acá para decirte que si vos no te volvés a Dios, tus millones con vos se pueden ir al infierno. Ah, hermoso. No me llames en un momento así. No te voy a ayudar mucho. De Egipto lo sacaron a patadas. Rico, ¿eh? Muy rico. Pero el capítulo 13, mira cómo empieza. Subió pues Abraham de Egipto. ¿De dónde subió? Díganlo usted. De Egipto. Hacia el Negev. Él y su mujer con todo lo que tenía y Lot fue con él. Abraham, ¿qué dice ahí? El versículo 2. ¿Qué dice? ¿Qué era? No. Hacele énfasis. Riquísimo. No era rico, era... pero pobre. ¿Entendió? Era rico, pero era pobre. Y dice, Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia el Betel, hacia el lugar donde Dios había estado antes, su tienda entre Betel y Jai, al lugar del altar que había hecho así antes. Volvió al altar que abandonó. El altar lo abandonó por hambre y hoy lo vuelve a buscar por necesidad espiritual. Volvió al altar donde Dios se encontró con él antes. Volvió a su esencia, volvió a su lugar seguro. Porque se dio cuenta que la riqueza no le sirvió de nada. Porque se dio cuenta que los millones no le sirvieron de nada. Porque no hay nada más vacío que un hombre sin Dios. Y entonces Abraham volvió al lugar que abandonó por hambre, volvió con una necesidad profunda, una necesidad de Dios.
Por eso se transformó en el padre de la fe. Porque cuando metió la pata, volvió enseguida. Cuando comprobó lo que había fallado, volvió para atrás. No tuvo problema en decir Señor. Y volvió al altar. Y levantó el altar y dijo, Señor, yo este altar lo dejé, lo abandoné, yo vuelvo al altar. Yo no sé si abandonaste tu altar. No hay ser más vacío que un hombre sin Dios. No hay una mujer más vacía que una mujer sin Dios. No hay una familia más vacía que una familia sin Dios. No hay una empresa más vacía que una empresa sin Dios. No hay nada fuera de Dios, no hay garantía, ni en los millones, ni en lo que puedas conseguir. Lo que puedas conseguir, gloria a Dios. Lo que puedas prosperar, gloria a Dios. Pero que sea la bendición que te enriquece y que no te añade tristeza. Que no te haga pensar que porque tenés la cuenta llena sos mejor que alguien. Que no te haga pensar que porque vivís en determinado lugar sos de más calidad que otro. Porque no hay ser más vacío que un ser sin Dios. Cierre sus ojos, incline su rostro. Abraham volvió por sus jornadas. Volvió al lugar donde dejó por hambre, pero se dio cuenta que hay una necesidad más grande, que es la necesidad de Dios. A mí me gustaría que en esta mañana todos los que están aquí presentes, todos los que me están mirando por la cámara, puedan ser un acto sincero ante Dios y reconocer su necesidad absoluta de Dios, levantando su mano al cielo. Todos los que reconozcan, yo en esta mañana levanto mis manos al cielo con usted, porque mi familia sin Dios es una ruina. Mi empresa sin Dios es un desastre. Y como pastor digo que esta iglesia sin Dios es una mentira. Yo no quiero una religión. Yo no quiero un show. Yo quiero que Dios se manifieste en nuestro medio. Porque una iglesia, una casa, un ministerio, una empresa, un matrimonio sin Dios está arruinado. Ahí donde estás, con tus manos al cielo, clama a Dios y decirle, Señor, ven a mi hogar. Ven a mi familia, Señor. Ven a mi matrimonio, Señor. Ven a mi vida. Y me gustaría que todos los aquí presentes, más todos los que no están, de estos 500 o más hermosos hermanos que pertenecen a esta iglesia, todos juntos digamos, Señor, ven a nuestra iglesia porque sin ti no hay nada. Quiero el fuego sobre tu altar. Quiero verte obrar, haciendo milagros, produciendo vida, llenando jóvenes, adolescentes, niños, Señor, los niños. Tú dijiste que de los niños perfeccionaste la alabanza. Yo bendigo a los niños de esta casa, a los que están, a los que vendrán. Vuelvo a este altar, a mi lugar seguro para fortalecer mi fe, para seguir adelante. Yo declaro esta semilla que prospera en la mente y en los corazones de mis hermanos. Yo declaro semilla que prospera en el nombre precioso de Jesús. Decimos amén y amén.